Revelado 7 razones escalofriantes para no guardar una ouija en tu hogar maldito. Laura siempre había creído que su pequeño departamento, aunque humilde, era un refugio seguro para sus hijos. Pero esa confianza se desvaneció la noche en que su hermana le regaló la ouija que había encontrado en una venta de garaje. Solo es un juego, pensó. Claro, ¿a qué puede hacerle daño un tablero de madera con letras y números? Pero las sombras que flotaban en las esquinas de su hogar comenzaron a respirar. Esa primera noche, mientras sus hijos reían, el viento helado silbó por las rendijas de las ventanas y una sensación de inquietud atraviesa a Laura como un rayo helado. Durante sus primeras sesiones de juego, la ouija parecía inofensiva. Era solo diversión, una forma de distraer a los niños en la soledad de las noches. Pero en su tercera sesión, la aguja comenzó a moverse abruptamente, asustada. Laura preguntó si había alguien presente. Y casi como una respuesta, el aire se volvió pesado y un frío glacial recorrió el cuarto. Murió. Pasa. Despertar. Los niños miraban la planchette con ojos desorbitados, un horror del que Laura no podía escapar. Desde esa noche, la atmósfera se tornó opresiva. Sentía a alguien observándola mientras intentaba limpiar las oficinas vacías por las noches. Los crujidos de las paredes resonaban más fuerte, como si una entidad lejana se contentara con su creciente desasosiego. «Amigos invisibles», decían sus hijos, abrazando a lo que no existía. Risas que se convirtieron en llantos inconsolables. Laura enfrentaba un dilema terrible. Cada sombra parecía extenderse en su departamento, como si quisiera devorarlos. Y los murmullos sobre la ouija en la vecindad también comenzaron a surgir. La pobreza apretaba a todos, pero había algo más oscuro girando alrededor de su hogar, algo que lo ponía bajo un estruendo sofocante. No eran solo las paredes lo que crujía, eran secretos y pactos que mantenían a su vecindario bajo control. Temía no solo por sus hijos, sino por cualquier red oscura que la rodeaba. Una noche, exhausta y asustada, decidió buscar ayuda en la iglesia del barrio, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Un viejo amigo, el sacerdote, la escuchó mientras sus palabras escapaban como un viento triste. Entre susurros, él compartió historias que helaron la sangre de Laura, pactos malignos que mantenían a la comunidad bajo el yugo del miedo. La tranquilidad de las paredes de la iglesia fue interrumpida por un estruendo ensordecedor, dejándola paralizada, y corrió como un rayo de vuelta a su hogar. Cruzando la puerta a la realidad, golpeó su pecho con fuerza. Un silencio espeso. Pero no. Ese silencio fue rasgado por gritos escalofriantes que provenían de su departamento. Su corazón palpitaba como el tambor de una guerra perdida. La ouija, convertida en un monstruo, parecía haber desatado algo mucho más allá de su control. Laura se encontró frente a su puerta, aterrorizada, en una encrucijada entre entrar y enfrentar lo que había liberado, o huir y buscar ayuda. Pero los gritos de sus hijos la atraparon. ¿Qué había hecho? ¿Podrá Laura salvar a su familia antes de que la oscuridad devore todo? ¿O el horror que ha desatado será incontrolable? Laura respiró hondo y, con manos temblorosas, giró la perilla de la puerta. El aire dentro del departamento estaba impregnado de un hedor agrio, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de terror. Los gritos de sus hijos cortaban la oscuridad como cuchillos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano para no ceder al pánico, lanzó la puerta con un empujón y entró. Los niños estaban en el suelo, rodeados de juguetes esparcidos, sus ojos llenos de lágrimas y horror. ¡Mamá!, gritaron casi al unísono, extendiendo las manos hacia ella. Sin embargo, justo detrás de ellos, la planchette de la ouija brillaba en la penumbra, moviéndose lentamente de forma involuntaria. Laura sintió que el corazón se le detenía. La planchette escaneaba, escribía «aquí»,
Aguijones de miedo la atravesaron. Con voz temblorosa intentó calmar a sus hijos, pero cada palabra parecía un eco apagado en un abismo. Rodó los ojos, buscando algo para cubrir lo oculto, mientras la oscuridad en el rincón de la habitación parecía cobrar vida, danzando inquietamente. Un susurro cortante fluyó del tablero. ¡Vuelve! Su mente, atrapada en un torbellino de miedo y confusión, comenzó a recordar los relatos del sacerdote. ¿Qué era ese retorno? ¿A qué o quién estaban llamando? Miró a sus hijos y vio que sus rostros se distorsionaban con una mezcla de miedo y fascinación. «No deben jugar con eso, es solo un juego», repetía en su mente, pero sabía que no era así. Algo había cruzado el umbral. Fue en ese instante que se dio cuenta del cambio en el ambiente, del frío que ahora calaba hasta los huesos. Algo estaba rompiendo la barrera entre su mundo y el de aquello que había invocado. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz apenas un hilo. La planchette comenzó a moverse con más fuerza, danzando erráticamente sobre la tabla. A-N-T-E, deletreó. Un terror indescriptible se apoderó de ella. Súplica, comprensión, reproche, sentimientos que la dejaban exhausta. Laura, en un impulso visceral, se abalanzó hacia la tabla. Podía perder a sus hijos en cualquier momento. No podía dejar que ese juego continuara. Con la mayor fuerza que le quedaba, arrojó la ouija al suelo. El sonido del impacto resonó como un trueno, pero en lugar de romperse, la tabla pareció absorber el golpe, brillando intensamente. Entonces, una risa profunda y siniestra llenó la habitación, cubriendo los gritos de sus hijos. Las sombras comenzaron a alargarse, retorciéndose y tomando formas grotescas. Eran figuras humanas, etéreas, con ojos vacíos que miraban a través de ella. Pasaron unos instantes antes de que todas las lámparas en el departamento estallaran en un estallido de luz fría y las sombras se arremolinaran en su dirección. Laura, tensa y asustada, entendió que la energía oscura que había liberado no solo afectaba a su familia. Era una molestia para algo que había estado durmiendo en los rincones de la conciencia colectiva del vecindario. No solo invocó a algo. Había entrado en un territorio que ni ella ni nadie en su comunidad entendían. Con su corazón a 1000 por hora, recordó las historias del sacerdote sobre personas que nunca habían regresado de encuentros similares. Un fuerte temblor recorrió el suelo, y entre el ruido caótico oyó un grito familiar. Los niños no lloraban. Callados, estaban atrapados en una especie de trance. Miraban hacia la nada, sus ojos vacíos buscando respuestas en un vacío aterrador. «¡Despierten!», gritó, pero no hubo respuesta. Las sombras comenzaron a acercarse y la risa se intensificó, un eco que resonaba en las paredes, y el terror en su pecho cobraba vida. Con un grito desgarrador, Laura se lanzó hacia ellos, pero el mundo alrededor comenzaba a distorsionarse y sentía como si algo en el aire la empujara hacia atrás. ¿Qué pasaría si no lograba sacarlos de ahí? ¿Y si el horror que había desatado sobre ellos no tenía límites? Hacía falta un sacrificio, un precio que pagar. Pero estaba dispuesta a pagar ese precio. Mientras sus hijos permanecían inmóviles, Laura se encontró ante la decisión más aterradora de su vida. En ese momento, todo empezó a oscurecerse, y la risa continuó resonando. La oscuridad se cernía sobre ella, justo cuando uno de los niños abrió la boca y murmuró lentamente: «Mamá, él viene». Laura sintió el frío recorriendo su espalda. Algo más se acercaba. ¿Qué podría hacer ahora para liberarlos antes de que la penitencia llegara a reclamarlos a todos? La oscuridad se cernía sobre Laura como una manta pesada que la asfixiaba. Instintivamente sintió el impulso de cubriéndose la cara, temiendo lo que pudiera acechar dentro de esa negrura. La risa siniestra no cesaba, resonando en su mente hasta hacerla tambalear.
«¿Qué vas a hacer, Laura?», se preguntó, y la respuesta era tan elusiva como el aire que ya no podía respirar. Los niños, aún atrapados en su trance, se movieron apenas. Laura, en un último esfuerzo, se inclinó hacia ellos, buscando la chispa familiar en sus ojos. «Despierten, mamá está aquí». Sin embargo, el eco de su voz parecía perderse ante esa oscura e insaciable presencia. Un escalofrío recorrió su espalda, y cuando giró la vista hacia la esquina más oscura de la habitación, algo palpitaba. Era un contorno, una sombra que se delineaba más y más con cada latido de su corazón. Era allí donde un par de ojos rojos comenzaron a brillar, dos destellos ardientes que la observaban con conocimiento ancestral. «Ellos han venido por ti», susurró una voz suave y burlona como el susurro del viento entre los árboles muertos. Laura se sintió atrapada entre el instinto de proteger a sus hijos y la urgencia de entender qué era aquello que se había colado en su vida. La sombra avanzó, arrastrándose por el suelo como un líquido negro y espeso, y en su camino las paredes parecían temblar, fracturándose. Cada rasguño y grieta se iluminaba como si un fuego interno ardiera en su interior. El tiempo para ella se había detenido. Solo existía el eco de los gritos de sus hijos y la risa del ser que se acercaba. Fue en ese instante de desesperación que recordó las advertencias del sacerdote. El tablero abre puertas que no debe. No hay vuelta atrás una vez que llamas. ¿Y si había hecho un pacto cruel? Cuando la luz brillaba en la planchette, ¿había realmente escuchado un llamado que no podía ignorar? La culpabilidad la desgarró, pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que actuar. Laura se giró hacia el mueble más cercano y rasguñó alrededor en busca de algo con qué defenderse. La fricción del metal contra su mano la ancló a la realidad. Finalmente, sus dedos encontraron un cuchillo de cocina, brillante y afilado. Mientras la figura oscura se acercaba, la risa resonaba y el aire se espesoría como un gel pegajoso. «¡Aléjate de mis hijos!», gritó, sintiendo el poder del amor materno encender su furia. Levantó el cuchillo, un símbolo de protección, pero también un sacrificio posible. Pero la sombra no se detuvo. Como si se alimentara de su miedo, se acercó más. En ese momento crucial, la voz de uno de sus hijos cortó el aire, un murmullo inaudible que resonó en su mente. «Mamá, no olvides lo que dijimos». Su corazón se detuvo un segundo. «¿Qué dijiste?», preguntó Laura observando cómo la expresión de su hijo comenzaba a cambiar. ¿Por qué su voz sonaba tan diferente? «Él vendrá por lo que has hecho». La sombra se detuvo y el silencio se hizo pesado, casi apremiante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién era él? ¿Y qué significaba esa frase? Las sombras comenzaban a agitarse a su alrededor, como si intentaran desenredarse de la tela del tiempo. La risa se transformó en un grito ensordecedor cuando algo comenzó a emerger de la oscuridad, clamando por su atención. Laura sintió que la realidad se desvanecía. Nunca se había sentido tan cerca del abismo, cada fibra de su ser gritando por sobrevivir, mientras sus hijos... Un golpe sordo resonó en la puerta de entrada, un estruendo que sacudió el suelo. Una nueva presencia había llegado, algo que podría liberar o condenar a todos. Y antes de que pudiera procesarlo, sintió una vibración en el aire, como un latido que resonaba en su pecho. «¿Quién está ahí?», murmuró Laura, mientras el terror atravesaba su mente. Los ojos rojos brillarían con más intensidad y la pregunta fluyó a su mente. ¿Estaba preparada para enfrentar al verdadero horror que apenas comenzaba a desvelarse? Ella ya había cruzado la línea. Ahora, el verdadero desafío estaba por delante. Laura sintió que el aire se encogía a su alrededor. El golpe resonante en la puerta había despertado algo en la habitación, una inquietante posibilidad. La risa oscura que antes la rodeaba se detuvo bruscamente, como si también la sombra misma temiera al intruso. «¡Mamá!»,
Los gritos de sus hijos resonaron nuevamente, pero esta vez sonaban lejanos, como si vinieran de un túnel oscuro. Laura se volvió ferozmente hacia ellos, con el cuchillo aún elevado, su pulso latiendo con fuerza. «Despierten, por favor», rogó, con el corazón a punto de estallar. Mientras tanto, el poder que emanaba de la puerta parecía ir creciendo en fuerza. Un frío intenso se filtró por las grietas y la luz de la habitación comenzó a fluctuar, como si una tormenta se estuviera formando en su interior. Ese golpe, ese vibrar en las paredes, eran cada vez más persistentes. Finalmente, el sonido de la cerradura girando cortó el silencio. Laura se pasó la lengua por los labios secos y sintió que una ola de miedo la arrastraba por completo. ¿Quién o qué podía estar detrás de esa puerta? Si el otro lado era la salvación, también podría significar su perdición. La sombra temblaba, pero no se desvanecía. La risa empezó nuevamente, un murmullo burlón que se entrelazaba con el eco del golpe en la puerta. «Él vendrá, por lo que has hecho», resonó en su mente, como una advertencia que no podía ignorar. «¡No! ¡Madre, no!», gritaron sus hijos al unísono, sus voces fusionándose, y en ese momento Laura supo que cada palabra estaba cargada de un terror indescriptible. Giró nuevamente hacia ellos, buscando consuelo en sus rostros, pero encontró solo un vacío, un abismo oscuro, como si los rostros de sus pequeños se hubieran desvanecido. El golpe en la puerta sonó una última vez, y a continuación la apertura fue repentina. Una figura alta, borrosa y oscura apareció en el umbral, un contorno que parecía absorber toda la luz de la habitación. Laura sintió su corazón caer en su pecho. Era él. La criatura que emergía del umbral tenía un aire de autoridad, una presencia que la hacía sentir pequeña, insignificante. Cuando así se quedó sujeta, la sombra en la habitación se movió, como si se fundiera con la nueva llegada, transformándose en algo aún más ominoso. «¿Te acuerdas de mí, Laura?». La voz resonó, suave pero oscura, cual canto de sirena. Tenía la habilidad de invadir la mente, de encerrarla en un mundo donde los recuerdos dolían. Ha llegado el momento. Sin poder contenerse, un sudor frío recorrió la espalda de Laura. El cuchillo se deslizó de su mano, chocando contra el suelo con un sonido sordo. «¿Qué quieres de mí?», tartamudeó, buscando encontrar sentido en la locura que presenciaba. «Lo que siempre quisiste, la verdad». La figura dio un paso hacia adelante, y el aire a su alrededor se volvió pesado y denso, tan palpable que Laura podía sentirlo formando un capullo a su alrededor. «¡Escúchenme!», gritó Laura intentando recuperar el control. «No tengo nada que ver con esto. Soy solo una madre». Sin embargo, las palabras se perdieron en el caos de la sombra que danzaba a su lado. «Fuiste tú quien abrió las puertas, Laura. Ahora las almas son parte de este juego», dijo la figura sonriendo. La risa retumbó en la habitación, resonando en cada rincón, como si el propio hogar se burlara de su sufrimiento. Los ojos rojos comenzaron a cerrarse alrededor de ella, formando un círculo profundo, una prisión de terror. «Devuélveme lo que es mío, y tal vez tus hijos estén a salvo». Laura luchó con la angustia que la abrumaba. «¿Qué tengo que dar?», preguntó, su voz apenas un susurro. De su pecho emergió una desesperación que sabía no podía desbordar. Ella era una madre, pero el precio de salvar a sus hijos tendría que ser alto. Mientras la sombra se espesaba y el frío la envolvía, se dio cuenta de que en esta noche oscura, en la balanza del sacrificio, todo lo que había amado estaba en juego. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a enfrentar su peor temor? La figura retrocedió, dejando un camino desierto por el que podía andar, mientras la risa se transformaba en un lamento. Justo antes de desvanecerse, la figura murmuró, «Tu elección vendrá, pero no será lo que crees.
Laura se enfrentó a la realidad que tenía delante. Si los secretos sobre la puerta quedaban en la penumbra, el peso de esa decisión caería sobre sus hombros. A medida que la oscuridad se acercaba, reconoció que apenas habían comenzado a experimentar la tormenta que se avecinaba. Y así, las sombras comenzaron su danza, reclamando lo que les pertenecía. Laura se sintió atrapada entre dos mundos, sin saber si el camino que tomaría la llevaría al perdón o a la condenación. Ella sabía que el verdadero terror apenas estaba por comenzar. Laura sintió que el aire se volvía aún más espeso. La figura oscura en el umbral, ahora con una forma más definida, se movía lentamente hacia ella, como si jugara con la fragilidad de su desesperación. En su mente, el eco de las palabras resonaba: «Tu elección vendrá». Repetía esa frase en su cabeza, intentando encontrar un hilo de lógica en el desenfreno eterno que la rodeaba. «No sé qué quieres de mí», gritó, aferrándose a su última pizca de valor, pero su voz se desvaneció ante el susurro burlón de la oscuridad. La habitación parecía reírse, las paredes vibraban con un ritmo macabro, y desde algún lugar lejano, las voces de sus hijos se convertían en susurros apagados. «Mamá, ven», clamaban, agonizando entre el miedo y la desesperación. La figura se acercó más, y el frío se intensificó, desgarrando su corazón mientras una monstruosa sonrisa se dibujaba en el rostro de la sombra. «Tienes el poder de salvarlos, pero debes ser valiente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?» Sus palabras, impregnadas de un veneno seductor, se arrastraron como un denso humo, nublando su juicio y sus pensamientos. Laura sentía que su cuerpo temblaba. Dentro de ella una batalla feroz se libraba entre la esperanza y la locura. ¿Qué podría dar a cambio de sus hijos? El cuchillo en el suelo parecía llamarla, un eco del sacrificio, pero su corazón gritaba que de ninguna manera podría hacerle daño a sí misma. Recordó viejas historietas, relatos sobre pactos oscuros, y se preguntó si había algo que ella aún no había considerado. De repente, la imagen de un viejo baúl en el ático surgió en su mente. Había encontrado allí una ouija años atrás, un antiguo juego que le prometió respuestas a preguntas que ni siquiera se había atrevido a hacer. La sacó de su casa, ignorando las voces de advertencia que la instaban a no tocarla. Sus manos comenzaron a temblar al pensar en las energías que pudo haber invocado sin querer. «Ella la guardó», musitó la figura, como si leyera su mente. «Ella te advirtió y tú no escuchaste. Ahora es parte de nuestro mundo. Devuélvela y tal vez ellos sean libres». La idea congeló el aliento de Laura. ¿Podía ser que la ouija fue un error tan grande? Era un juego, un simple artefacto, y ahora, tal vez, su familia pagaba el precio. No puede ser. Lo hice por curiosidad. Nunca pensé que... ¿Es eso un perdón o una justificación?, dijo la sombra con una risa que era a la vez canalla y comprensiva. Las intenciones puntúan, Laura, pero lo que se ha desatado ya no responde a tus deseos. Ella se estremeció, el sudor perlaba su frente. Las imágenes de sus pequeños rostros llenos de alegría fueron reemplazadas por el terror y el vacío. ¿Y si lo hago? ¿Qué pasará entonces? La figura se detuvo, y un silencio opresivo llenó la habitación. Algunas corrientes de aire helado comenzaron a danzar alrededor de Laura como susurros de almas perdidas. Solo tú puedes decidir. O ellos quedarán atrapados para siempre, y tú con ellos. Laura miró hacia la puerta. El peligro era palpable, la realidad en su mente se desmoronaba, y con cada paso que daba hacia esa decisión, su corazón se apretaba más. Las sombras se alzaban más alto, como si patitas pequeñas se movieran a su alrededor, en busca de algo que pertenecía al otro lado. Un estruendo seco resonó cuando un marco de la ventana se rompió, dejándola atónita. Las fuerzas externas parecían querer entrar, como si ellas también tuvieran algo que decir.
Las voces de sus hijos se convirtieron en gritos desgarradores, marcando el ritmo frenético de su corazón. «¡Mamá! ¡Ayúdanos!», clamaban sin cesar. Laura dio un paso atrás, tomando aire con fuerza mientras una decisión inminente se acercaba. Pero cuando sintió el roce ajeno de aquella figura, como si una fría mano se posara en su hombro, supo que el tiempo se agotaba. «Las consecuencias son rápidas, Laura. La hora es crucial. ¿Qué elegirás?». La voz de la sombra sonó más intensa, haciendo eco en cada rincón de su mente. Mientras su mundo se desmoronaba ante ella, se sintió atrapada entre el deseo de salvar a sus hijos y la resistencia a perderse a sí misma. El abismo ahora se hacía más profundo y tentador. En medio del tormento, Laura comprendió que la decisión no sería sencilla. Había más en juego de lo que jamás habría imaginado. Sin embargo, la oscuridad no iba a ceder tan fácilmente. Su elección, segura y aterradora, estaba a la vuelta de la esquina, y lo único que podía hacer era mirar hacia la sombra, sin saber si el siguiente paso la llevaría a la salvación o a la condenación. Y justo cuando la figura parecía desenredarse de la oscuridad, un retumbar sordo se escuchó desde el interior de la casa, como un eco antiguo que pronunciaba su veredicto. ¿Era el final o solo el comienzo de algo más siniestro? El retumbar resonó con una fuerza inusitada, sacudiendo las paredes como un trueno lejano. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el aire a su alrededor se volvió electrizante. La figura oscura parecía alimentarse de su miedo, su sonrisa grotesca ampliándose aún más. «Mira a tu alrededor», susurró, su voz ahora un eco que se reverberaba en cada rincón. «La oscuridad siempre ha estado aquí. Solo necesitabas abrir la puerta». Laura cerró los ojos, pero el estruendo la obligó a volver a la realidad. Un viento helado comenzó a soplar, arrastrando consigo sus recuerdos, sus esperanzas. Las voces de sus hijos se tornaron en alaridos desesperados, un eco de lo que una vez había sido. Se sintió atrapada entre el pasado y el presente, la lógica y el horror. «¿Qué has desatado?», preguntó casi en un susurro, su voz quebrada por el terror. La sombra avanzó un paso, y con cada uno de ellos el frío se volvía más intenso. «No fueron solo tus decisiones, Laura. El baúl guardaba secretos, almas perdidas que esperaban su liberación, y tu curiosidad les dio la oportunidad que tanto deseaban». Desesperada, Laura recordó las advertencias de su madre sobre lo que podría liberar al jugar con lo desconocido. Pero era tarde para lamentaciones. Sabía que, si no hacía algo pronto, lo que había comenzado como un juego se convertiría en su más temida pesadilla. «Devuélvela», insistió la figura, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a moverse erráticamente, como si tuvieran vida propia. «Tu sacrificio puede ser la clave para liberarte de esta tortura, pero la responsabilidad es solo tuya». «No sé cómo», gritó Laura, en un ataque agónico de desesperación. Las imágenes de su familia la abrumaron, cada recuerdo ahora teñido de horror. «No sé qué hacer». «Encuentra el baúl», le respondió la sombra con una tranquilidad perturbadora. «Deja que su energía gobierne el caos que tú misma desataste. Solo entonces podrán liberarse». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura miró hacia el pasillo oscuro que conducía al ático. Volver ahí era como caminar a un campo minado, donde cada paso podría detonar otro desastre. Temía lo que pudiera encontrar, pero también sabía que no podría permitir que la agonía de sus hijos se tornara en un grillete eterno. Antes de dar un paso, sintió cómo el aire alrededor suyo se ponía helado y denso, como si la misma casa le advirtiera que no había vuelta atrás. La figura, ahora más cercana, había hecho que el mundo se volviera distorsionado,
y la pura esencia del terror se podía palpar. Mientras corría hacia el pasillo, su mente luchaba entre instintos de protección y la creciente sombra que la perseguía. Apañada por la desesperación y la urgencia, cada sombra parecía alargar sus dedos hacia ella, reclamando lo que una vez les fue arrebatado. La escalera crujió bajo sus pies mientras subía, la imagen del baúl echada a su mente, como si fuera un holograma oscuro. Pero al llegar a la puerta del ático, una ola de miedo la inundó. ¿Y si lo que encontró allí la devoraba? La sombra la seguía, burlándose de su indecisión y sus dudas. La puerta está abierta, Laura. Solo tú puedes decidir si estás dispuesta a enfrentarte a lo que encontraste. Con un grito ahogado, empujó la puerta del ático y entró en la penumbra. El olor a polvo inundó sus fosas nasales, y en el rincón, escondido bajo una manta polvorienta, estaba el baúl. Su corazón latía desbocado, y el frío en el aire ahora parecía un susurro que le decía que avanzara. Cautelosamente se acercó y levantó la tapa, dejando que una corriente helada la golpeara en la cara. Dentro, la ouija yacía esperando, como un órgano sin vida que había estado esperando a su propietario. «Es tuya, Laura», resonó la voz de la figura, ahora inminente. «Esa es la elección que has hecho. ¿La liberarás o la usarás para intentar reparar lo que has roto?» Laura, temblando entre el miedo y la rabia, se sintió desbordar su desesperación. No era solo una elección, era su vida, la vida de sus hijos. Con una respiración profunda, tomó la ouija entre sus manos, vislumbrando cómo las letras en la tabla parecían danzar ante sus ojos. «Ahora veremos qué tan lejos estás dispuesta a llegar por ellos». El eco de sus palabras retumbó en la habitación. Laura sabía que había cruzado el umbral de lo desconocido y que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor y la línea entre el más allá y el presente se volvía cada vez más difusa. Y justo cuando la ouija cobró vida bajo sus dedos, el mundo estalló en un grito ensordecedor, levantando sombras de lo más profundo que nunca debieron ser despertadas. Una última revelación sobresalió de la oscuridad. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a sus hijos? Todavía quedaba un nombre en la tabla, el suyo. El aire en el ático se volvió aún más espeso, cargado de un miedo palpable. Laura respiró hondo, sus manos temblorosas sostenían la ouija como si fuera la última tabla de salvación en medio de un mar de sombras voraces. Las letras en la tabla comenzaron a brillar tenuemente, como si poseyeran vida propia, y su superficie parecía vibrar, un pulso rítmico que resonaba en su pecho. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sintiendo que cada palabra era un grito ahogado en la penumbra. Estaba atrapada entre lo real y lo sobrenatural, entre el amor por sus hijos y la inmensa oscuridad que se cernía sobre ella. «Conéctate», insistió la figura ominosa que ahora se alzaba detrás de ella, sus ojos como dos carbones encendidos. «Haz la pregunta y verás que las respuestas siempre están más cerca de lo que imaginas». Laura titubeó. Lo que deseaba era salvar a sus hijos, pero aquel ser siniestro le robaba el aliento con su sola presencia. Su mente giraba como un torbellino. ¿Realmente debería permitir que la ouija dictara su destino? Pero el recuerdo de los gritos de sus pequeños la apremiaba a actuar. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó al fin, su voz un tenue susurro casi olvidado entre el retumbar del viento en la casa. Inmediatamente, las letras comenzaron a moverse, deslizándose lentamente a través de la tabla, formando palabras que parecían cobrar vida, cada letra brillando con una intensidad sobrenatural. En el espejo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Recuerdos de su hogar la asaltaron, del viejo espejo que había colgado en el pasillo, un objeto que había pertenecido a su abuela. Durante años había sentido que guardaba algo,
una presencia incómoda que nunca pudo explicar. No, no puede ser, balbuceó, el miedo recorriéndole como un rayo. Dame más detalles. La tabla vibró violentamente y las palabras emergieron otra vez. El invierno llegó. Su alma es nuestra. El terror se intensificó. ¿Qué significaba eso? La voz de la sombra retumbó en su oído, convertido en un murmullo aterrador. El espejo es el umbral, Laura. Tu familia está atrapada en un ciclo. Ese lugar guarda más de lo que crees, y el invierno es un tiempo de recolección. Laura sintió que el corazón le latía en la garganta. Cada latido resonaba con una verdad que la paralizaba. Las sombras que la rodeaban empezaron a alzar su voz, un coro de lamentos que parecía susurrar sus más profundos temores y secretos. No puedes interrumpir el ciclo, insistió la figura, su voz ahora un eco atronador. Debes sacrificar algo de valor para liberarlos. Dime, ¿cuál es tu elección? No puedo, gritó sintiendo que se le desgarraba el alma. La casa se estremeció aún más, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, como una tormenta en su mente. El peso de su decisión la aplastaba. ¿Qué podría estar dispuesto a sacrificar para salvar a sus hijos? La idea de perder una parte de sí misma la horrorizaba, pero al mismo tiempo, la desesperación la empujaba al abismo de la elección sin retorno. Justo cuando el caos la consumía, una pequeña llama de valentía surgió en su interior. Tomó aire y miró la ouija, sus ojos fijos en la tabla. Quiero saber cómo romper este ciclo. Estoy lista para la verdad. Las palabras emergieron de nuevo, y esta vez, la voz de la sombra sonó más amenazante. El invierno no perdona, y la verdad siempre tiene un precio. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar, Laura? El frío la envolvió como una marea. A medida que las luces comenzaron a parpadear, supo que había cruzado un límite que no podía deshacer. Casi como un susurro proviniendo de las profundidades, una palabra emergió entre la incertidumbre. Sangre. Laura se sintió caer en el abismo de una nueva realidad, rodeada de gritos y risas malévolas. No podía volver atrás. La figura oscura se acercó aún más, sus ojos brillando intensamente. El sonido de la verdad está a punto de estallar. Vuelve al espejo, Laura. Solo ahí encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, lo que desees puede no llegar sin consecuencias. Las luces parpadearon una vez más, y un escalofrío recorrió su espalda. Laura supo que el espejo estaba esperándola. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que allí se encierra? Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, su mente se llenó de la imagen de sus hijos atrapados, y el profundo murmullo del terror la empujó inexorablemente hacia la puerta del pasillo. Ahora, cada paso que daba hacia el espejo era un paso más cerca de la agonía inminente. ¿Qué revelaciones la aguardaban detrás del cristal? ¿Y qué precio tendría que pagar para entender esas verdades? El próximo paso se sentía más pesado que nunca. El pasillo se extendía ante Laura como un abismo. Las paredes parecían cerrar, y los ecos de risas burlonas reverberaban en su mente una sinfonía de locura. Su corazón latía con fuerza, cada golpe sonando como un tambor marcando el tiempo que le quedaba. Caminó con los sentidos alertas, cada crujido del suelo la hacía estremecerse. A medida que se acercaba al espejo, una opaca bruma comenzaba a formarse en la superficie del cristal. No era un reflejo normal. En su lugar, un manto de sombras se agitaba, como si las almas perdidas dentro de él esperaran ser liberadas. Era un caleidoscopio de rostros, algunos familiares, otros desconcertantes y extraños. En cada uno de ellos, Laura podía ver un pedazo de su propia angustia. «No hay vuelta atrás», susurró la figura oscura a su espalda. La voz se movía con la rasposa cadencia de los vientos helados del invierno.
Ellos están dentro, atrapados en el ciclo. Tu sacrificio será su única salida. Las palabras retumbaban en su mente, conduciéndola hacia un dilema aterrador. Miró hacia el espejo, sintiendo en su piel el roce del frío que emanaba de él. ¿Qué tengo que sacrificar?, preguntó, su voz un hilo de desesperación y determinación. ¡Sangre!, clamó el ser. La sangre de un inocente es el precio que debes pagar. ¿Estás dispuesta a darlo? La imagen de sus hijos surgió ante ella, como un fuego que iluminaba su horror. ¡No!, gritó, la repulsión y el dolor llenando su ser. No podía, no debía, pero el trote implacable del destino la empujaba. Se sintió desgarrarse entre el deseo de salvarlos y la repulsión a arrebatarle la vida a alguien. Mientras su mente luchaba, el espejo empezó a brillar. Las sombras dentro comenzaron a moverse con más agilidad, como si ansiaran salir. Ellos no están a salvo en este mundo, Laura. Sacrifica solo lo que no es tuyo y estará bien, insistió la figura sombría, mientras sus ojos ardían con un fuego de manipulación. Miedo, pánico. La imagen de la ouija reverberaba en su mente. Había llegado buscando respuestas, pero lo que halló era un abismo de elección y sombras. El frío le llegó hasta los huesos, y el eco de sus lágrimas resonó en su corazón. Laura avanzó un paso más, hasta que su reflejo en el espejo se hizo más claro. Ante ella, su propia imagen comenzó a distorsionarse, como si alguien la estuviera absorbiendo desde dentro. Fue en ese momento que comprendió que el sacrificio no solo podría ser físico, sino emocional. Podría perder algo de sí misma para salvar a sus hijos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Un grito ensordecedor la despertó de su trance. Los rostros en el espejo parecieron tomar forma y comenzar a deslizarse hacia afuera, buscando salir al mundo real. Un ardor en su pecho empezaba a deformar su voluntad. El reflejo de sus hijos aparecía tras la opaca superficie, sus ojos asustados, llenos de un grito silencioso. Laura se retorcía entre su impulso de salvarlos y la revelación de lo que debía costarle. La figura oscura sonrió, maravillándose del dilema que emanaba de su alma. La respuesta está ante ti, pero el invierno siempre exige su precio. De repente, un sonido atronador estalló en la casa, como si las paredes fueran a colapsar. El espejo tembló, y una grieta comenzó a formarse en su superficie. Los lamentos la rodeaban, y el invierno pareció cobrar vida a su alrededor. Un viento helado sopló, envolviendo la habitación en su abrazo mortal, mientras las risas desaparecían en un eco. ¿Sería capaz de cometer el sacrificio que exigía la oscuridad para liberar a sus hijos? ¿O sería ella misma quien quedara atrapada en la espiral del ciclo eterno? Sentía el tiempo correr. La tensión se acumulaba y la decisión pesaba más que nunca. Laura sintió un vacío en su estómago. Mientras apretaba la ouija contra su pecho, un nuevo grito atravesó el aire y la oscura figura se acercó más, desdibujándose ante ella. Hay cosas que despiertan lo que es mejor no ser descubierto, Laura. El espejo nunca miente, y tú estás lista para enfrentarte a lo que guardan las profundidades de tu propia alma. Con el aliento entrecortado, lo único que Laura pudo hacer fue mirar fijamente el espejo. ¿Qué verdad revelaría en su próxima elección? El crujir de la grieta en el cristal resonó como una campana de muerte, y en ese instante, la oscuridad pareció invitarla a cruzar el umbral de su propia perdición. El frío la volvió a envolver, y el silencio previo a la tormenta sucedió como un presagio. La pregunta se cernió nuevamente en el aire. ¿Cuál será tu precio, Laura? ¿Tus hijos o tu alma? Laura se sintió presa de un helado terror que la mantenía inmóvil. Sin embargo, entre la confusión y el horror, un impulso primitivo comenzó a tomar forma.
La figura oscura, alimentada por su angustia, parecía crecer, desbordándose como una sombra que llenaba la habitación. «No tienes tiempo, Laura», murmuró con una voz que se retorcía como serpiente. «Tus hijos te necesitan. El reloj avanza». A cada palabra el espejo temblaba. Las risas se intensificaban, transformándose en gritos desgarradores de almas perdidas. Ella quería cerrar los ojos, pero algo la mantenía atraída al cristal, hipnotizada por la promesa de salvación que emitía. «El sacrificio es inevitable. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesta a esperar?», insistió la figura. Sus ojos ardían con una luz oscura que la penetraba. Con una determinación desesperada, Laura se dio la vuelta y se deslizó hacia el suelo, la ouija aún en su mano temblando como un corazón en agonía. «¡No voy a hacerlo!», gritó mientras se presionaba contra la pared. «No sacrificaré a nadie. No tengo que seguir tu juego». La atmósfera se tornó pesada, y el aire cargado de desesperación zumbaba en sus oídos. El espejo retumbó, y la grieta se hizo más profunda, como un agujero negro que absorbiera el mundo. De repente, las imágenes en el cristal comenzaron a distorsionarse, como un mar que se agita con un vendaval. Algunos rostros parecían reírse, otros gritaban, mientras las sombras que los rodeaban se retorcían como si intentaran liberarse. Astutamente, la figura oscura dio un paso hacia ella, acercándose con una sonrisa macabra. «No entiendes aún. Ellos están atrapados en este lugar. Tienes que aceptarlo. Solo tú puedes darles la libertad que anhelan». Laura se encontraba entre la espada y la pared. Las visiones de sus hijos la asaltaban, imágenes de felicidad de días pasados, interrumpidas por sus ojos llenos de miedo y el eco de su sufrimiento. «No puedo», gritó, sintiendo lágrimas antagónicas caer de sus ojos. «¿No puedes o no quieres?», replicó la sombra, desvaneciéndose en el aire frío como si las palabras fueran el viento. «El sacrificio se avecina, y la decisión de quién caerá en la oscuridad recae únicamente en ti». Era cierto, el tiempo se desvanecía, y el resonar de los lamentos crecía cada vez más cerca como un enjambre acechante. Se retorció, aturdida, cada latido de su corazón resonando con una presión creciente. Una maldición pesaba sobre sus hombros, una maldición que amenazaba con aplastarla. Con un chispazo de claridad, reflexionó sobre la ouija que sostenía en su mano, el objeto que había desatado toda esta locura. Sin pensarlo, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el espejo. El cristal tembló, la grieta se expandió, pero eso no fue suficiente. Un rayo de luz cruzó el espejo, iluminando el cuarto, y los rostros horripilantes hicieron una pausa momentánea. La figura oscura se detuvo, aterrada. «No puedes romper el ciclo de esta manera. Quédatelo. Es lo que quieren los que están atrapados aquí. Lo que deseas no puede ser suficiente», murmuró con un tono sombrío. El dolor en su pecho aumentó, y el eco de su dolor resonó más fuerte. Sin embargo, el momento de la verdad había llegado. Laura vio el reflejo distorsionado de sus niños a través del espejo. «¡Mamá!», gritaban mientras las sombras intentaban arrastrarlos hacia la oscuridad. El tiempo se acababa y de repente se dio cuenta de que su elección estaba hecha. «Si me sacrifico, yo seré la que quede atrapada. Pero si es así, al menos estarán a salvo. Al menos una parte de mí estará con ellos». Con un empuje de dolor profundo y resignación, elevó su voz hacia la figura. «Que sea mi alma entonces». La figura, sorprendida, revirtió su expresión de satisfacción y el espejo brilló como un sol oscuro. Laura se sintió desvanecer, como un eco arrastrado por el viento. Sin embargo, antes de perder toda claridad, una pregunta sombría surgió en su mente. ¿Qué sería de su alma atrapada? ¿Podría su sacrificio detener el ciclo? Mientras las sombras la absorbían, sintió un profundo vacío.
Los ecos de risas burlonas comenzaron a tomar otro tono. El espejo se convirtió en una especie de prisión, y al final una voz conocida resonó desde dentro. «Mamá, ¿dónde estás?» Laura no quería perderse en la oscuridad, pero el frío la envolvía y la inquietud crecía. ¿Cuánto tiempo podría permanecer perdida entre la bruma? ¿Cuántas almas liberarían esta vez? La incertidumbre golpeó con fuerza. ¿Y si su sacrificio solo había comenzado el verdadero horror? La delgada línea entre su mundo y el de las sombras se desvanecía, y en ese instante terrible la verdad se cernía en el aire. ¿Qué hay en realidad detrás del espejo? La habitación estaba tranquila, un silencio ominoso que presagiaba lo inevitable. Laura sintió el peso de su sacrificio al haber decidido cruzar la línea. En su pecho, el eco de sus propios gritos resonaba, pero el impacto de su decisión aún no la había alcanzado por completo. Las risas oscuras comenzaron a desvanecerse, y mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, una sensación de paz inquietante la invadió. En el espejo pudo ver a sus hijos claramente. A pesar de ser etéreos, sus rostros estaban llenos de una mezcla de miedo y confianza. «Mamá, ayúdanos», gritaban, sus voces retumbando en su mente como un tambor lejano. Laura sintió que un nudo se formaba en su garganta. No había forma de que pudiera dejar que sufrieran. Pero también sabía que la clave de su salvación residía en la elección que había hecho. El espejo empezó a brillar de nuevo, y entonces pareció absorber el espacio, creando un portal de luz que se extendía frente a ella. Con el corazón rebosante de amor y dolor, sintió que debía entrar. «A través de mí, ellos encontrarán la luz», pensaba repitiendo como un mantra, decidida a encontrar una manera de liberarlos y desatar la maldición que había caído sobre ellos. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, la figura oscura apareció una vez más, esta vez más tangible, más amenazante. «No puedes escapar de lo que eres. Este es el ciclo. Nadie se libera». Su voz resonó como un eco en la vastedad del lugar. «No, yo me sacrifiqué por ellos, y eso significa que nunca aceptaré este destino». Palabras fervientes brotaron de su ser, incluso cuando la sombra se hacía cada vez más fuerte. Caminó con determinación hacia el espejo, sintiendo el frío pulsando en su piel. «¿Qué tienes que ofrecerme?», preguntó la figura, rasgando el aire como un titi de ansiedad, cuyo tono pretendía tentar. Laura se detuvo en seco al escucharla. ¿Era un nuevo desafío, un último tren hacia su ruina? Sin embargo, en ese momento crucial, recordó las historias de esperanza y amor que había compartido con sus hijos, momentos en los que el amor podía deshacerse de las sombras. «Te ofrezco mi amor, te ofrezco mi vida, si es necesario para liberarlos a ellos». En ese instante, el rostro de la figura se distorsionó en rabia, como si nunca hubiera presenciado un acto de tal pura entrega. Entonces, sin un segundo de duda, se dio la vuelta y se dirigió al espejo, sintiendo la atracción magnética mientras la luz brillante la envolvía. El espacio a su alrededor se transformó en un remolino de recuerdos y voces queridas. Las risas de sus hijos, las promesas de días felices, el abrazo de aceptación que tanto anhelaba. Sabía que estaba a punto de dejar atrás lo que había sido y entrar en lo desconocido. Mientras atravesaba el espejo, el frío a su alrededor se disipó y su cuerpo se sintió ligero. De repente, el silencio se rompió, el eco de risas y gritos se abrazó a la atmósfera. Los ojos de sus hijos brillaban como estrellas perdidas en la noche. Sin dudarlo, extendió sus manos hacia ellos. «Vengan aquí, estamos juntos en esto». Poco a poco, las sombras comenzaron a retirarse. La figura oscura gritó en agonía, pero Laura se sintió imbuida de una fuerza renovada. La oscuridad ya no le pertenecía.
Juntos se unieron y el espejo comenzó a brillar con una luz radianceante que recuperó el equilibrio establecido por su amor. «Gracias, mamá», gritaron sus hijos, y al escuchar sus voces, algo dentro de Laura se iluminó. Con cada latido, el sacrificio se transformó en redención. De repente, un estruendo resonó, y el espejo se hizo añicos, esparciendo fragmentos de luz. Mientras las sombras se desvanecían, dos ángeles emergieron entre los espejos rotos, llevándose a Laura y a sus hijos hacia un nuevo amanecer. El horror había sido superado y el silencio se convirtió en paz. Finalmente estaban juntos, Free en un nuevo hogar, un lugar donde el amor siempre triunfaría sobre el miedo. La bruma de lo que habían vivido quedó atrás, y la felicidad los envolvió. Las sombras que antes los habían acosado ahora eran nada más que ecos lejanos, recordando que el amor es la luz que jamás se apaga. Así, Laura tomó la mano de sus hijos y juntos siguieron adelante, dejando atrás la oscuridad, sabiendo que lo que hicieron ese día los había unido para siempre. La única mirada de esos ojos brillantes fue lo que necesitaban para enfrentar cualquier desafío que pudieran encontrar en el futuro. Nunca olvidarían lo aprendido. Las sombras son solo la ausencia de luz, y el amor siempre brillará, incluso en los momentos más oscuros. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.